El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan de nuevamente al yugo de esclavitud. Cristo nos hizo libre, dice el apóstol Pablo en la carta de Gálatas capítulo 5, versículo 1. ¿De qué nos hizo Jesucristo libre? Y la pregunta hoy en este estudio bíblico es, ¿cómo el Señor nos libera? ¿Y de qué cosa Jesucristo nos tiene que liberar? Aquí en la carta de Gálatas capítulo 5, versículo 1, en el contexto hablando, el apóstol Pablo nos estaba hablando de la religiosidad, de caer de nuevo en ese judaísmo, intentar de cumplir la ley de Moisés. Él dice que solamente podemos vivir bajo la gracia. El que intenta ser justificado por la ley, por sus propias obras, dice, ha caído de la gracia. De la gracia no se cae en primera línea porque pecas con un pecado que de vez en cuando puede pasar en tu vida. No. La gracia de Jesucristo no te da el cheque en blanco para pecar. La gracia de Jesucristo te da la naturaleza de Jesucristo y te enseña, como dice el apóstol Pablo, en la carta de Tito, capítulo 11, 10, 11 y 12, dice que la gracia nos enseña a vivir piadosamente en el temor de Dios. ¿De qué no tiene que hacer Jesucristo libre? Es interesante que en segunda carta de Corintios, capítulo 1, en versículo 10, dice el apóstol Pablo, el cual nos libró, el cual nos está librando, que nos libra ahora mismo, y en quien esperamos que nos hará libre. Aquí el apóstol Pablo habla 3 veces de ser libre, ser librado. Él dice que hay cosas de las cuales Jesucristo nos hizo libre, cosas de las cuales nos está haciendo libre, y habrá cosas que en el futuro el Señor va a tratar con nuestra vida. ¿De qué nos hizo libre el Señor? ¿Por qué es necesario ser libre? ¿De qué tenemos que ser liberados? En Juan capítulo 8, versículo 30, en un discurso con los judíos dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y el Señor dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esa palabra discípulo significa alumno, alguien que está aprendiendo. Y dice Jesucristo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La comunión, o como dice aquí, y conoceréis la verdad. Cuando dice el Señor Jesucristo en Juan 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, en griego esa palabra conoceréis es justo la misma palabra que aparece en el último versículo de Mateo capítulo 1, donde dice que José
no conoció a María hasta que tuvo su primogénito. Conocer en griego, esta palabra significa tener intimidad. Jesucristo nos dice que si tenemos intimidad con la verdad, ¿cómo se puede tener intimidad con la verdad? Esa parte depende de nuestra relación con la palabra del Señor. En la palabra del Señor, como dice la Biblia, en Salmo 119 dice: oh Señor, la suma de tu palabra es la verdad. Y en Juan capítulo 17, versículo 17, dice Jesucristo: Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Cuando uno lee la Biblia día a día, y yo te recomiendo que todos los días, cronológicamente, como en este momento muchísimos, estamos leyendo todos cada día un capítulo. Ahora hemos empezado con el Evangelio de Mateo. Todos los días leyendo un capítulo del Evangelio de Mateo. Cuando terminemos con Mateo, vamos a leer Marcos, todos los días un capítulo, y luego Lucas, todo día un capítulo, luego el Evangelio del Señor Jesús, según Juan. Todos los días un capítulo. Y esa lectura nos lleva a la intimidad con la verdad. Y la verdad nos hará libre. ¿De qué no tiene que hacer el Señor libre? ¿De qué cosas Jesucristo no tiene que hacer libre? Primero, del pecado, del poder, de lo que nos atrae el pecado. ¿De qué nos tiene que hacer Jesucristo también libre? De la ley religiosa, del intento de ser justificado por un propio esfuerzo religioso. Pero también es interesante que Jesucristo en Hechos capítulo 26 le dice al apóstol Pablo que tiene que ser librado de su pueblo y de los gentiles a donde ahora te envío. Hechos 26, versículo 17. Es interesante que Jesucristo le dice al apóstol Pablo, que era judío, librándote de tu pueblo y de los gentiles. Hay que darle al Señor gracias por todas las cosas buenas que vienen por nuestra cultura. Nosotros españoles, cuando nos fuimos como emigrantes para Alemania, te confieso que fuimos una gran bendición para Alemania. Con la música, la alegría, la comida, el flamenco y el fútbol. Éramos muy buenos jugando al fútbol. Hay cosas buenas en cada cultura, pero en cada cultura también hay cosas que no convienen. Y de esas cosas el Señor tiene que librarte. Porque la cultura, sea española, sea ecuatoriana, sea hondureña, sea gitana, sea cualquiera, nunca está por encima del reino de Dios. Cuando nosotros vivimos con el Señor Jesucristo, no es que Él borra tu carácter, no. Tampoco borra tu cultura, tampoco. Pero tenemos que someter. Es igual de qué cultura, de qué entorno uno viene, tiene que someterlo al reino de Dios, a la palabra del Señor y a su gracia. Por eso en primera línea no eres un habitante de España o de Colombia o de la Unión Europea. Gracias a Dios por la democracia que tenemos, pero nosotros somos habitantes en primera línea del reino de los cielos que está presente. Y no solo somos habitantes, la Biblia dice que también somos embajadores, imagínate. ¿De qué no tiene que librar Jesucristo? ¿Del pecado? ¿Cómo lo hace? Con su sangre
nos lava y nos purifica. Pero también el Espíritu Santo, como dice Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 26, Él os enseñará todas las cosas. ¿De qué nos tiene que liberar el Señor también? De un mal carácter. ¿Sabes, querido oyente? En el momento que tú vienes a Jesucristo, Él te perdona, Él te restaura, Él te sana, Él te libera, pero a partir de ese momento hay una transformación, como dice en griego, una metamorfosis. Esa palabra aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. 2 veces describe la metamorfosis de Jesucristo en el monte de la transfiguración. Porque allí la palabra transfiguración no se traduce metamorfosis. Cuando Jesucristo en ese monte estuvo orando, Él no recibió una transformación, sino Él cambió de substancia, una transubstanciación. Una metamorfosis es un cambio de naturaleza. Es como el gusanito ese pequeño. Hace años nuestra hija Rael, en la escuela, le dieron un vasito de plástico blanco con unos gusanitos. Y esos gusanitos nos los llevamos a casa, los metimos en un cartón, como un cartón de zapatos, una caja de zapatos. Y en la escuela nos dijeron que esos gusanitos comían ciertas hojas. Todos los días tenía que ir yo a por hojas frescas. Eran pequeños, pero bien delicados estos tres gusanitos. Solo comían deluxe. Todos los días tenía que ir yo a un árbol cerca de la escuela de mi hija y coger unas hojas frescas. Le traía las hojas frescas, se las ponía y tú podías ver cómo esos gusanitos comían. Pero un día, nuestra hija abrió esa caja y dio un grito. Papá, papá, las mariposas se han comido a los gusanos. Y yo di un salto de la cocina rápido para allá y cuando vi, le dije, Rael, no. Aquí no han entrado mariposas para comerse los gusanos, sino la mariposa estaba todo el tiempo en ese gusano. Y hubo una metamorfosis. Hubo un cambio de naturaleza. Eso es lo que hace Jesucristo con nosotros. Una metamorfosis. Esa palabra aparece en Romanos 12, versículo 2. Y también en 2 carta de Corintios, capítulo 3, dice que nosotros mirando rostro a rostro libremente por la gracia, le vemos al Señor y somos metamorfosis por su gloria. Es la presencia de Dios que nos cambia. Cuando yo veo una persona que dice que es cristiano, pero es un mentiroso, es una persona complicada, terca, antipática, siempre dudo si está una presencia de Dios. Y os digo por qué. Porque la presencia de Dios te cambia. ¿Sabéis que la oración no cambia a Dios? La oración solo cambia al que ora. Una persona que de verdad, tiene una relación con el Señor, día a día, cuando va a su presencia en la intimidad con el Señor, en la presencia del Señor, se llena con el Espíritu Santo de Dios, con su gracia, con su poder, con su presencia. El corazón es sanado, pero también la mente, la forma de cambiar, de pensar es cambiado.
en la presencia del Señor, recibimos esa metamorfosis que Jesucristo en el monte de la transfiguración experimentó. El Señor nos libera del pecado. ¿Cómo? Por su sangre, por el perdón, rompe las ataduras. El reino de Dios no consiste en palabras, en discusiones. No, 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 no. El reino de Dios consiste en poder, dice primera carta de Corintios, capítulo 4, versículo 20. El reino de Dios es poder. Esa palabra poder en griego, dunamis. Dunamis. No dunamis, porque el griego no conoce la U. La U está escondida en la Y, U. Dunamis. El reino de Dios tiene poder. El poder de la sangre de Jesucristo. El poder del poderoso nombre de Jesucristo. El poder de la palabra de Dios. El poder del reino, el poder de la gracia. El poder del Espíritu Santo de Dios. En la carta de los Hebreos, capítulo 13, versículo 8, dice que Jesucristo es el mismo. ¿Sabes, querido oyente? Mire, los tiempos han cambiado, las personas han cambiado, incluso en muchos sitios mensaje en la iglesia ha cambiado, pero Jesucristo no ha cambiado. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y en toda eternidad. Si Jesucristo es el mismo, quiero que sepa una cosa, querido oyente, que Él hoy puede hacer lo mismo que podemos leer en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Jesucristo no ha cambiado. Él no es como muchos personajes o como todos los otros personajes en la historia de la humanidad. Vivieron, murieron. No, 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 no. Jesucristo vino, nació, vivió, murió, resucitó y regresará. Esa es la vida de Jesucristo. Jesucristo, Él es el Hijo del Dios viviente. Su dominio es dominio eterno, como dice Daniel 7, 14. Jesucristo gobierna. Él tiene el poder. El problema con nosotros cristianos es cuando hablamos del gobierno de Dios. El problema es que esa palabra gobierno está contaminada en nuestra mente con los diferentes gobiernos de esta tierra. El gobierno de Dios no tiene que ver nada con los gobiernos de esta tierra. Gobiernos de esta tierra vienen y se van. Pero el dominio del reino de los cielos permanece para siempre. El reino de los cielos está aquí. Jesucristo nos dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está presente. El reino de Dios está aquí. Si no estuviera el reino de Dios presente, ¿sabías que tú no podías ser salvado? Y déjame decirte por qué. Porque según Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, somos nacidos de nuevo y por el nacimiento entramos al reino de Dios. Al reino de Dios no se entra por teología, por cultura. Nadie nace como cristiano en un país. Solo se nace de nuevo, o como dice en griego, se nace de lo alto. El primer nacimiento te dio entrada a este mundo, a esta tierra. Pero el nuevo nacimiento, que es cuando Jesucristo te perdona todos los pecados, cuando tú dices: Señor, perdóname todos mis pecados, en ese momento
Jesucristo te purifica con esa agua celestial de su gracia, de su espíritu, de su palabra. Te purifica con su sangre y naces de nuevo en el espíritu. El nuevo nacimiento no es algo que se busca, es algo que se experimenta y luego se descubre. Por eso, Jesucristo nos hace libre hoy todavía. Querido oyente, no sé qué atadura, qué costumbre, qué mala costumbre te lleva una y otra vez a la humillación. Pero quiero decirte una cosa, que Jesucristo no ha cambiado. Hoy todavía Él te puede hacer libre de toda cadena diabólica, atadura demoníaca. Dice en primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, dice que el Señor Jesucristo nos hace libre y nos ha hecho libre, pero no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Querido oyente, Jesucristo no ha cambiado. Jesucristo es el mismo. Hoy en este día, si tú le pides ayuda al Señor, yo te garantizo que te va a ayudar. ¿Por qué? Porque dijo, clama a mí y yo te responderé. Él puede romper toda atadura diabólica en el carácter, en los sentimientos, en los pensamientos. Él puede romper el poder de las costumbres, que no automáticamente son poderes diabólicos, no siempre. Y también el poder de la carne tiene que someterse a Jesucristo. Porque Jesucristo, como dice en Juan capítulo 17, dice que el Padre le ha dado toda potestad, autoridad, como dice en griego, sobre toda carne. Juan 17, versículo 2. Sobre toda carnalidad, Jesucristo tiene el poder. Querido oyente, mire, si usted es cristiano, y no importa si es católico, evangélico, presbiteriano, si es anglicano, si es adventista, por el amor de Dios, si es católico, evangélico, pero por el amor de Dios, si usted es cristiano, quiero que sepa que usted cree en un Jesucristo, en Jesucristo resucitado. Su Señor, la persona en la cual usted cree, ha resucitado. Y como ya dice su nombre en hebreo, Yeshua, o literalmente Yaheshua. Yeshua es el diminutivo, pero Yaheshua es el verdadero nombre, que significa el Señor es liberación, el Señor es salvación y el Señor es sanidad. O también se puede traducir el Señor que libera, el Señor que salva y el Señor que sana. Querido oyente, mire, Jesucristo vive. Jesucristo ha resucitado. Él vive eternamente. Y Él nos ha prometido que todo lo que pediremos al Padre en su nombre, Él nos lo dará. Solo en Jesucristo se nos abrió la puerta al cielo, al Padre. Solo en Jesucristo los ángeles se mueven. Solo en Jesucristo el Padre contesta las oraciones. Y el Señor nos hizo libres del pecado, pero también de la vida religiosa, de intentar con propio esfuerzo alcanzar, sea la santidad, sea la justicia, la vida perfecta. No, 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 no. Jesucristo, con su vida, con su sacrificio, como dice Hebreos 10, versículo 14, con una sola ofrenda, su vida,
nos hizo perfecto. Querido oyente, delante de Dios el Padre, usted y yo somos perfectos por nuestra posición. Pero ahora hay un trato del Espíritu Santo. Como ser humano delante de Dios el Padre, que cree en Jesucristo, eres perfecto. Pero como individuo, tú y yo necesitamos un trato. Que el Señor nos libere, sea de costumbres pecadosas o de la ley religiosa, de un mal carácter, de malas costumbres que una vez y otra vez se repiten. Y sabes, querido oyente, tengo una buena noticia. Usted y yo no estamos obligados a repetir los pecados de nuestros antepasados. Si alguien está en Cristo Jesús, dijo el apóstol Pablo en 2 carta de Corintios 5, versículo 17, si alguien está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Lo antepasado, lo viejo pasó. Querido oyente, si tú crees en Jesucristo, eres una nueva criatura. ¿De qué Jesucristo nos tiene que hacer libres también? De ataduras diabólicas, de poderes demoníacos, de maldiciones algunas veces, y de la enfermedad, como dice Salmo 107, versículo 20. Él dice, Él envió su palabra, y dice, y los sanó a todos. Ahora la pregunta es, ¿cuándo te das cuenta que tienes necesidad que el Señor te haga libre de algo? Siempre que tú observes en tu propia vida una obligación interna o mental o incluso externa que te lleva una y otra vez como una obligación a una acción perversa o de pecado, que al fin y al cabo es lo mismo, entonces te darás cuenta que necesitas la gracia de Jesucristo y la ayuda del Espíritu Santo para que te haga libre. ¿Cómo Jesucristo nos hace libre? El Señor nos libera por el perdón. Él dice en la carta de Colosenses, capítulo 1, 12 y 13, dice una fantástica palabra. Dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia entre los santos en la luz. Y ahora oye, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El Señor nos ha librado. Esa palabra, librar, una palabra interesante, porque describe esa palabra ruioma, significa desarraigar. El Señor te ha desarraigado de tu pasado y te ha plantado de nuevo en el reino de los cielos. ¿Cómo el Señor nos hace libre? ¿Por el perdón? ¿Por el nuevo nacimiento? Pero también porque el Señor forma nuestro carácter. ¿Sabías que toda persona que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, el único Salvador, está salvo? Es la fe en Jesucristo que nos salva, no las obras. Las obras vienen luego. Primero es la fe que produce las obras, no las obras que nos llevan a la fe. Y cuando uno dice sí a Jesucristo, entonces empieza una transformación del Espíritu Santo con la paciencia que Él tiene. La paciencia es la señal que la gracia está presente. Y el Señor tiene mucha paciencia con nosotros. Él dice en
segunda carta de Corintios 1:10, el que nos libró, el que nos está librando y el que nos hará libre. Hay cosas de lo cual el Señor te hizo libre. Hay cosas de lo que ahora en este momento está tratando. Y hay cosas que en el futuro vendrán que el Señor te tendrá que hacer libre. Todos nosotros estamos en un trato del Espíritu Santo. El que resiste al trato del Espíritu Santo no puede ser usado en las obras del Espíritu Santo. Y esa liberación le llaman también transformación. Cuando alguien pronunció una maldición sobre tu vida, en el momento que tú te das cuenta que esa maldición no te puede alcanzar porque tú no vives la vida antes de la muerte de Jesucristo, sino la vida de la resurrección. Déjame explicarte algo brevemente. Toda maldición solo tiene acceso a tu vida de tu nacimiento hasta tu muerte. Detrás de tu muerte, la maldición ya no tiene acceso. Pero todos nosotros cristianos ya no vivimos nuestra vida. Nosotros vivimos la vida de la resurrección de Jesucristo. Esa es la vida de Jesucristo, la vida de la resurrección. Y todas las maldiciones, todas las hechicerías, no llegan a esa vida de resurrección. Porque toda hechicería, brujería, maldición, termina con la muerte. Con la muerte de un ser humano. Cuando tú te dejas bautizar, y por eso es necesario dejarse bautizar, cuando tú dices sí a Jesucristo y te dejas bautizar, y entras a las aguas, quiero decirte, bienvenido a tu propio entierro. En el momento que tú entras a las aguas, el apóstol Pablo, en la carta de los Romanos capítulo 6, en la carta del apóstol Pablo a Tito también nos dice que el bautismo es el entierro de tu vida antigua. Y cuando tú te sumerges a las aguas, esos 3 segundos simbolizan los 3 días de Jesucristo en la muerte. Cuando sales del agua, sales a la vida de la resurrección y tú has resucitado con Jesucristo. Por eso, toda maldición, toda hechicería, toda brujería tiene acceso hasta el día del bautismo. Todo eso se tiene que reconocer por fe y se tiene que aceptar por fe. Y a esa liberación, la Biblia le llama también transformación. ¿Cómo lo hace el Señor? ¿Cómo el Señor nos hace libre? Él nos enseña la verdad. Él nos guía a la verdad. Y querido oyente, no existen muchas verdades, no es así. Toda la verdad se concentra en su esencia en una persona, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Toda la verdad tiene una fuente. Toda la verdad tiene una razón. Toda la verdad tiene un propósito. Pero toda la verdad tiene también un rey. Y toda la verdad es una persona. Jesucristo es la verdad. Jesucristo no dijo solo la verdad, Él es la verdad. Jesucristo es la verdad. Y esa verdad te hace libre. Muchas cosas de poderes demoníacos, diabólicos, solo tienen acceso a tu vida por la mentira.
por el desconocimiento. Había, hace ahora 100 años más o menos, un artista. Era húngaro, pero se fue a los Estados Unidos y su nombre era Houdini, o algunos le llamaban Houdini. Houdini o Houdini, que podéis verlo en YouTube y en otros sitios, era un artista que tú le encadenabas con cualquier cadena y cerrojo, y él abría todos los cerrojos. Él se dejaba colgar de una cuerda, le prendían fuego la cuerda, y él se dejaba encadenar, y vamos a decir, tenía solo 20 segundos o un minuto de tiempo para salir de esas cadenas. Por eso Houdini era famoso. Él podía abrir todos los candados. Un día, la New York Times, el periódico New York Times, invitó a Houdini a una cárcel que se llama en Nueva York Sing Sing. Hay otra cárcel famosa en los Estados Unidos que es Alcatraz. Eso está en San Francisco, delante de San Francisco. Pero esta cárcel famosa en Nueva York se llamaba Sing Sing. Y esa cárcel era famosa porque había muchos mafiosos en esa cárcel. Y invitaron a Houdini o Houdini a una celda y le dijeron que le daban 20 minutos para abrir el candado por dentro y para salir para afuera. Los periodistas, la prensa, los fotógrafos se pusieron delante de la puerta de esa celda. Entonces, Houdini entró solo a esa celda y el guardia cerró la puerta. Houdini, que estaba acostumbrado a abrir todas las puertas con unos alambres que él mismo se había hecho especialista, estaba acostumbrado a abrir todo candado, cualquier candado. Ya podía ser lo más complicado. Cuando él empezó, pasó el primer minuto, segundo, 5 minutos, 10 minutos, y la puerta no se abría. A los 20 minutos, el guardia cogió la manilla de la puerta, apretó para abajo y abrió la puerta. ¿Sabes por qué? La puerta todo el tiempo estaba abierta. Y quiero decirle, querido oyente, la puerta a tu libertad todo el tiempo está abierta. Jesucristo abrió la puerta. Jesucristo tiene todas las llaves del reino de los cielos, de toda atadura de tu vida. Y si le confiesas al Señor, Él te abre las puertas. ¿Cómo el Señor nos hace también libre? Primero, como dije, enseñándonos la verdad sobre un problema. Luego, por revelación de la palabra de Dios. Pero, algunas veces, para hacerte, Señor, libre, el Señor tiene que cambiar tus amistades. Algunas veces es necesario alejarte de ciertas personas. La Biblia dice en Proverbios 22, versículo 24 y 25. No te juntas mucho con un irracundo y no acompañes tanto a un hombre que se enoja tan rápido. ¿Por qué? Porque te vas a acostumbrar a sus maneras y vas a poner un lazo sobre tu alma. Las personas que te rodean, al fin y al cabo, son las personas que te impactan. Y algunas veces, para hacernos libre el Señor de algo,
El Señor tiene que alejar ciertas personas de nosotros. ¿Sabes cómo se llama eso? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Algunas veces se necesita una liberación, ¿sí? ¿Hay poderes demoníacos? Sí. ¿Están todos endemoniados? No. Muchas veces nosotros confundimos una enfermedad en la mente con un demonio. O confundimos un mal carácter con un demonio. Pero hay que diferenciar 4 cosas. Lo que es un poseído, lo que es un endemoniado, lo que es una enfermedad y lo que es un mal carácter. Déjame hablarte de las últimas 3 cosas. Algunas veces hay personas que tienen algo en la mente, en la psique, como dice en griego, en el alma. Algo no le funciona. ¿Y sabes qué? No siempre son poderes diabólicos. No. El alma también se puede enfermar por maltrato, por bullying, o como le llaman eso en español, por menosprecio. Y hay muchas personas que tienen el alma quebrantado. Pero para eso vino Jesucristo, como dice en Lucas 4, 18, para sanar los que tienen los corazones quebrantados. Algunas veces la enfermedad está en la mente. No todo ataque epiléptico es un ataque diabólico. Lo hay, sí, pero no todos. Algunas veces la química en el cerebro no funciona bien y puede haber cierta enfermedad. Pero no estoy hablando de eso. Hay momentos donde no hay ninguna razón razonable para cosas diabólicas. Para eso necesitamos liberación. ¿Cómo uno se libera? O pidiéndole al Señor ayuda, o que alguien ore por ti. Y esa liberación, oíme atentamente, no tiene que durar horas. Si yo tengo que orar por una persona horas, es mejor que cambie de profesión y me convierte en panadero o mecánico o lo que sea. Ningún demonio puede resistir al poderoso nombre de Jesucristo mucho tiempo. Si los demonios en una persona te resisten cuando tú en el nombre de Jesús los echas fuera, quiero decirte que el problema no es la persona, sino el problema eres tú. Los demonios te están resistiendo a ti. Y si te están resistiendo a ti, es porque tienen derecho de resistirte. Pero si tu vida con el Señor está bien, como dice Isaías 10, versículo 27, la unción pudre el yugo. El Señor te va a hacer libre. El Señor te va a hacer libre. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Es el nombre de Jesucristo, el nombre del Señor Jesús, que conmueve el cielo y la tierra. Jesucristo dijo en Marcos capítulo 16, 17, en mi nombre echarán fuera demonios. El Señor nos hace libre. El reino de los cielos vino para librarnos. ¿De qué? Del poder, de la influencia y de la presencia del reino de las tinieblas. Los demonios solo temen a Jesucristo. ¿Tú crees de verdad, por el amor de Dios? En Hechos capítulo 19, esos exorcistas ambulantes dijeron,
que a Jesucristo. Sí, a Él le conocían. Y de Pablo habían huido. Dicen, pero ¿quién sois vosotros? Los demonios conocen a Jesucristo, el resucitado, y saben quién es el ungido por Jesucristo. Por eso los demonios tiemblan solo delante de Jesucristo. El reino de los cielos, como dice Daniel 2:44, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Y en Mateo capítulo 12, versículo 28, Jesucristo dijo, mas si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Querido oyente, el poder del reino de los cielos está con nosotros. El poder del Espíritu Santo, el poder de la gracia. Querido, el Señor ha resucitado, Él está con nosotros.